Capítulo 3. La manipulación. El juego que todos jugamos. El dinero, actor principal. Un muy alto porcentaje de pleitos matrimoniales sucede a causa del dinero. Hoy en día, el dinero se ha vuelto el protagonista de todas las historias buenas, malas y regulares. El mundo parece girar alrededor de él, pues supuestamente tiene el poder de solucionarlo todo. También sabemos que él solito puede acabar con una familia más unida. El dinero está presente diariamente en nuestras vidas, para comer, para transportarnos, para alquilar una vivienda, para usar un medio de transporte o mandar a los hijos a la escuela. El dinero se ha vuelto tan importante que ya no solo determina los estratos sociales, sino también las relaciones humanas y el número de oportunidades que una persona puede tener para estudiar, para divertirse, cuidar de su salud y hasta morir. Los niños no son ajenos a todo esto, y día a día se van formando una idea de lo que es y para qué sirve el dinero. Pregunta: ¿de qué clase de niño vamos a hablar? Sabemos que no tienen el mismo concepto del dinero un niño que vende chicles en la esquina o que reparte periódicos que la niña que va de compras con mamá cada vez que salen de casa y que con levantar un dedo obtiene otro par de zapatos. ¿Se cambió? Dice, tampoco tendrán la misma idea los niños grandes que los pequeños, ni los niños de campo que los de la ciudad. Al preguntar a diferentes niños para qué servía el dinero, recibí todo tipo de respuestas, y con ellas una gran variedad de escalas de valores. Unos decían que el dinero sirve para comer, otros para ir de viaje, otros más para vestir e ir a la escuela. Y ante mi grata sorpresa, muchos me dijeron que el dinero servía para ayudar. Jimena, de 5 años, me dijo que el dinero servía para que los papás estuvieran contentos. Y Alberto, de 14, recalcó que, con dinero, mi mamá ya no tendrá que aguantar a mi papá. El concepto que un niño se forma sobre lo que es y abarca el dinero está determinado por varios factores que mencionaremos más adelante. Sin embargo, entre los padres existen constantes pleitos por esta causa. El concepto se ve significativamente alterado. El hijo con divorcitis sabe que lo que se paga por su colegiatura, lo que cuesta la luz y el gas, y lo que se debe en una tarjeta de crédito, porque lo ha escuchado 1000 veces en medio de gritos en cada encuentro entre sus padres. Si la sociedad actual sobrevalora el poder del dinero, ¿qué tipo de niños lo hacen aún más? Ya que sufre diariamente por lo que falta y porque jamás ha escuchado una conversación tranquila entre sus padres para ver cómo aprovechar los ahorros comunes. Es más, ni siquiera sabe que existe este extraño término financiero. Por un lado, manejan información que no les corresponde y por otro, desconocen la verdadera situación económica de su familia. Factores que influyen en el concepto del dinero infantil. Si bien cada caso particular tiene sus facetas particulares, en general el concepto del dinero depende de los siguientes factores, como son el desarrollo de la inteligencia, la experiencia práctica, el concepto familiar, el medio social en el que el niño vive. Y bueno, esos son los 3 factores que van a afectar y vamos a dar lectura a uno por uno. Factores que influyen en el concepto del dinero. El factor desarrollo de la inteligencia. Cuando los niños tienen 2 o 3 años, apenas comienzan a entender la relación del término a término. Es decir, que lo que significa cada cosa corresponde a una moneda o cierta cantidad de ellas. La noción de intercambio empieza en forma muy elemental, pues siempre preferirán las 10 monedas de cualquier denominación
a solo un billete aunque éste sea de 500 pesos. Los billetes tendrán valor para ellos por su color o tamaño, mas no por su denominación. Están seguros que el banco es un lugar donde dan dinero a mamá, sin más requisitos que ir a pedirlo, y que las tarjetas de crédito son como permisos plásticos para sacar las cosas de las tiendas. A esta edad juegan al papá y a la mamá y quieren tener dinero para guardarlo en la bolsa, al igual que unas llaves y un par de lentes. El dinero no tiene otro uso que el de ser un juguete más. Muchos saben que el dinero sirve para pagar, aunque no tengan muy claro qué implica esto. Susana, de 4 años, disfruta pagar en las tiendas donde acompañaba a su mamá y siempre esperaba a que le dieran cambio. Ella no sabía lo que significaba, pero se había fijado que muchas personas al pagar le regresaban dinero, y eso a ella le hacía sentirse muy afortunada, sobre todo cuando mamá le había dado un solo billete y a cambio la señorita le había regresado 2 billetes y 3 monedas. Poco a poco los niños van descubriendo la utilidad del dinero para obtener cosas y la relación de cantidad para hacer ese intercambio que antes solo tenía forma de trueque. A los 5 años comienza a tener una noción de la cual es la moneda de mayor valor. Si ésta les alcanza para adquirir el dulce que desean, es la edad en la que ya perciben la abstracción de cantidades para después a los 6 ser capaces de sumar o restar con números y ya no solo con manzanitas o cuentas de madera. Un niño al llegar a los 6 años es capaz de saber claramente que 4 monedas de 5 pesos equivalen a un billete de 20 y solo le permite distinguir las cosas que valen más que otras si su dinero es suficiente. A los 8 años un niño puede ser todo un experto financiero. Sabe cuánto va a recibir sus proveedores, padres, abuelos, tíos, etc. Y cuándo hacer un cálculo de lo que puede ahorrar, comprar y vender, con clara conciencia de lo que recibirá a cambio. Más adelante, cuando su pensamiento madura más y se pueden concebir un mayor número de ideas abstractas, distinguirán el valor del costo y sabrán si las cosas son baratas o caras, de acuerdo a lo que se recibe a cambio de lo que piden por ellas. Factor: la experiencia práctica. Los niños que desde pequeños manejan dinero, ya sea por necesidad o simplemente por costumbre familiar, hay niños que desde pequeños manejan dinero, ya sea por necesidad o simplemente por costumbre familiar. Los pequeñitos que venden en la calle saben lo que deben recibir por la mercancía que ofrecen, aunque su nivel intelectual no haya llegado a la etapa de poder resolver operaciones abstractas. Estos niños conocen las monedas al mirarlas y en forma automática aprenden de memoria sus equivalentes. Hay familias en las que el ahorro se fomenta desde temprana edad y esto pone a los hijos en contacto con las monedas y las cuentas. Los niños disponen de cierta cantidad de una alcancía o inclusive de su cuenta bancaria. Hacen planes y establecen metas para comprar tal o cual cosa. De esta manera aprenden a cuidar el dinero. Cuando se han topado con varios frascos financieros, existen casos en los que los niños ayudan a sus padres en el negocio y van desarrollando las habilidades para comprender lo que es el intercambio de mercancías por monedas. Cuando un niño recibe dinero de uno de sus padres sin supervisión o el conocimiento del otro, aprende a manejar agendas ocultas, es decir, ocultar lo que tiene o mentir sobre cantidades. Si a esto le añadimos que papá y mamá hacen lo mismo entre ellos, entonces el juego está más autorizado implícitamente. Muchos padres que ven poco tiempo a sus hijos buscan compensarlos dándoles dinero, pues además desconocen las verdaderas necesidades o pertenencias de unos hijos con los que no conviven regularmente. Esto trae consigo 2 consecuencias. La primera es que introduce al niño
en un mundo de autorregulación que muchas veces es prematuro y por ello conduce al despilfarro, a la vaciedad, esa sensación de tenerlo todo y no tener nada, de necesitarlo todo y finalmente desecharlo con la misma rapidez. La segunda consecuencia es que el pequeño empieza a asociar amor y presencia con dinero, y años más tarde, aunque conscientemente entienda que el amor no se compra, sus relaciones lo harán repetir la misma pauta con sus hijos o con las personas que ama. El concepto familiar. Los niños que escuchan de sus padres sobre lo que es y lo que se logra con el dinero, desde que tienen uso de razón, es lo que determinará su futuro concepto del dinero y el valor estimativo real y subjetivo que le den. Hay familias ricas y familias pobres, sin que esto tenga nada que ver con la cantidad de dinero que poseen. La idea de posesión de estas familias está relacionada con lo que ellas consideran que deberían tener. María tiene 14 años y su única meta en la vida es ser millonaria. Ella sobrevalora el poder del dinero, porque desde pequeña escuchó en boca de su madre que si tuviéramos dinero lograríamos. La niña asistió a una escuela oficial, pero siempre con la idea de que en cuanto hubiera más dinero la inscribirían en una particular. Usaba zapatos de plástico con la promesa de su madre que pronto le comprarían zapatos de piel más finos que encontrara. Y ahora sueña con una fiesta de 15 años que su padre no puede darle aunque lo desee. Es por ello que María tiene la sensación de estar siempre un paso atrás de todo y de todos. Se ha convertido pobre eternamente, a pesar de haber tenido mejores condiciones de vida que muchas de sus amigas. El papá de Carlos quiso inculcarle siempre que el dinero no era importante, que lo importante era tener salud y estar juntos. Sin embargo, siempre acababa enojado con él cuando le pedía algo. Este papá veía en el niño el reflejo de la mamá y por eso descargaba toda su ira en él, cuando en verdad su coraje llevaba dedicatoria para su esposa, a la que había dejado precisamente por sentirla frívola e insaciable. Sofía es una niña rica. Desde que tuvo noción de lo que era la propiedad privada y los bienes de consumo. Sus padres fueron campesinos y al llegar a la ciudad les costó mucho trabajo hacerse de una vivienda y sobre todo un trabajo que les permitiera lo necesario para vivir modestamente. Cada paso adelante en cuanto a comodidades y posibilidades de diversión le fue vendido a la niña como un gran privilegio, que ellos no habían tenido a su edad, como un valor agregado a una vida en donde todo era mejor que lo que se tenía antes. Dentro de su medio, Sofía valora mucho el ir a la feria el domingo, o poder estrenar zapatos antes de que los viejos abran la boca por la suela. Hay familias en las cuales el dinero es un tema común de conversación por su gran importancia. Generalmente se trata de aquellas familias que se encuentran en los extremos de la escala económica, es decir, con muy poco dinero o que lo tienen mucho. En ambos casos, en la extrema carencia como en la extrema abundancia, el dinero determina todo lo que ocurre en el interior del hogar, y los niños lo consideran el culpable de sus penas y problemas o el responsable de su alegría y seguridad. Hay un sabio concepto que dice: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y esto se ve claramente dentro de los hogares en donde cada uno de los cónyuges aporta su propio concepto familiar del dinero y las aspiraciones en relación con él. Jorge proviene de una familia de clase media. Al igual que el resto de sus parientes y amigos, su esposa, Teresa, creció con una familia con más dinero comparada con la de él, y para ella era natural salir a la playa durante las vacaciones, mientras que Jorge solo conoció el mar cuando se fueron ambos de luna de miel. Los hijos de este matrimonio le adjudicaban un gran poder al dinero al oír fabulosas historias que Teresa les contaba sobre su niñez, en las cuales siempre estaba presente algún tipo de gasto que ellos no podían hacer.
Con sus inocentes comentarios presionaban a su padre y los mayores disgustos entre la pareja fueron por el nivel de aspiraciones de uno y otro, y el efecto de todo esto en los niños, y el efecto de todo esto en los niños. Para Jorge tener un trabajo seguro, un techo y alimentos era más que suficiente. Podía vivir sin cosas y prefería quedarse en casa a jugar con sus hijos en vez de ir a trabajar horas extras para ganar dinero. Teresa interpretaba esto como pasividad y vagancia, ya que ella aspiraba al nivel de vida que tuvo en su niñez y le parecía natural que el papá se la pasara trabajando para ello. Al ser el dinero el motivo de constantes pleitos, los niños corroboraban su alto poder tanto para brindarles ilusiones como para arruinar la armonía de su familia. En el caso de Juan y Rebeca fue al revés. Juan probó lo que era tener casa propia con alberca y sirvientes, y sentía que si no les daba a sus hijos lo mismo estaba fallando. Sin embargo, Rebeca se había acostumbrado a una vida sencilla junto a unos padres cuyo mayor lujo era una vieja camioneta en la que los llevaban a pasear los domingos por la misma ciudad. A Rebeca no le gustaban las comodidades que Juan le daba, pero no quería pagar el precio que esto significaba en tiempo de convivencia con ella y con los niños. Tanto Juanito como su hermana pensaban que la ambición por tener era un defecto de papá y se sentían culpables por decir las cosas por las que él trabajaba cada vez más tarde. Estos niños sufrieron la separación de sus padres y tenían la firme idea que la culpa de su dolor era la ambición de su papá, que prefirió su trabajo a sus hijos. Dentro de la familia aprendemos a pensar en función o no del dinero, y dentro de ella también percibimos sin que nadie nos lo diga abiertamente si es importante tener o parecer que ser. El medio social en el que el niño vive. El dinero es un instrumento de comunicación en la sociedad. A través de él le decimos al mundo si somos poderosos o desvalidos, si podemos convivir por encima, por debajo o al mismo nivel que los demás, y si podemos hacer favores o pedirlos. Cada estrato social establece sus propias reglas y en ellas se incluye lo que comemos, la forma como nos vestimos, nos transportamos y la manera en cómo expresamos gratitud, afecto o amor. El lugar en donde vivimos también influye para compararnos con los demás y alcanzar un nivel aceptable de adaptación al medio. El niño que hace piruetas de payaso en las calles de la ciudad es inmensamente más pobre que el pequeño que vive en una choza en el campo, respira aire puro, pero todas las mañanas asiste a la escuela rural con un café en el estómago. Tal vez, en cuestión de billetes en la bolsa, el primero acumule una buena cantidad un fin de semana, y el otro ni siquiera haya tenido en sus manos más de 10 pesos juntos. Pero el lugar en donde se desenvuelven y su calidad de vida les crea conceptos totalmente distintos si un niño vive de acuerdo al estrato al que realmente puede pertenecer. Tendrá menos conflictos que aquel que vive desbocado. Si tiene más que los demás niños, creará que es más fuerte, más poderoso y basará su seguridad en tener más cosas que los otros. Si tiene menos que los demás, creerá que es inferior, más débil y sentirá inseguro al no poder acceder a lo mismo que acceden los demás. Su seguridad tendrá que basarse en otras cosas, ya sea su poder social, su habilidad de relación o bien su capacidad de simular en el peor de los casos. Cuando la pareja se separa física o emocionalmente, es decir, cuando vive en divorcitis, los gastos aumentan porque no se comparten los espacios, las diversiones y todo aquello que antes se compartía. Esto acarrea un descenso en el poder adquisitivo de los padres y por lo tanto un desequilibrio en el supuesto nivel. Existen muchos hijos de padres divorciados que viven cada semana en dos estratos distintos. Los visten de manera diferente y los llevan a un domingo a las hamburguesas y otro al gran fino restaurante francés.
Si para cualquiera resulta difícil adaptarse a su medio social, para los niños y jóvenes que padecen de la separación de sus padres, el esfuerzo debe ser aún mayor. Resulta muy difícil mantenerse estable en un estrato, sobre todo cuando la mujer recibía el gasto de su esposo y él tiene que salir a trabajar si quiere que sus hijos coman jamón. Es por eso que los pequeños siempre se verán envueltos en conflictos sobre tener más o menos con los que rodean, o pero vivir como rico cuando mamá, papá están viviendo como pobres. A veces mamá los hace conocer la lista de deudas y gastos pendientes para que ellos sean los mensajeros perfectos para el padre, que a su vez utiliza el dinero como medio de poder y dominio. Tanto ella como él están ocupados marcando territorios y luchando por el poder, que se ha olvidado que las personas que más quieren, sus hijos, están siendo utilizados como armas de combate, corresponsales de guerra y carne de cañón. Javier llegó a mi consultorio con 8 años de vida y 6 años de el pleito de sus padres. Divorcitis crónica. Sus papás habían decidido separarse hacía apenas 6 meses atrás. Después de todos esos años de conflictos y sobre todo de profundos reproches, lo primero que llamó mi atención fue el interés del niño por el precio de las cosas y su preocupación de no tomar dulces de mis botes por miedo a que implicara un costo extra en la consulta. Después de su profundo estudio de mercado, en el que me preguntó cuánto costaba mi computadora y los lápices de colores y todo lo que vio, pudimos hacernos amigos y platicar más a fondo. Fue entonces cuando afloró su fuerte preocupación porque sentía culpable de la separación de sus padres. En sus palabras dijo: por mi culpa, ellos tienen que gastar mucho dinero. ¿Sabías que, con lo que paga mi papá por mi colegio, mi mamá podría terminar de pagar la lavadora? ¿Ella te dijo eso?, le pregunté, asombrada. No, contestó él. Ella dice que mi colegio es lo más importante, pero yo la veo muy preocupada por pagar. Pienso que puedo dejar de ir a la escuela y darle ese dinero que nos da de mi papá. Este niño empezaba a asumir papeles que no le correspondían y se sentía impotente para ayudar a su madre, a la que percibía frágil y atormentada. Cuando platiqué esto con ella, me dijo que a veces exageraba ante el niño para que le llegara el mensaje al papá. La mayoría de las veces estas estrategias se usan sin la intención de dañar a los hijos. Sin embargo, el tema del dinero y las carencias es uno de los aspectos que dejan más secuelas en los niños en situación de divorcio. Un niño sentirá carencias solo si conoce aquello que no tiene. La mejor forma de conocerlo es verlo en los demás con frecuencia o escucharlo diariamente como letanía. La época en que vivimos ha reforzado el poder del dinero como medio para obtener todo tipo de bienes y para hacernos creer que necesitamos cosas de las que verdaderamente nos hacen falta. Más cosas de las que verdaderamente nos hacen falta. Es por ello que la sensación de carencia cohabita con los niños de todas las clases y condiciones familiares. Por los medios de comunicación les muestran a todo color lo que podría tener como una rueda de la fortuna en donde nunca se acaba de aspirar a algo. Esta cultura del consumismo ha aumentado las exigencias de los pequeños, quienes piden sorpresas o regalos, porque sin esperar un cumpleaños o Navidad, son niños que necesitan un Wii, un teléfono celular, unos tenis de marca, y se sienten desgraciados por no tener el estuche de colores o bicicleta de los demás. Los padres, víctimas también de esta realidad social, caen en la trampa de sustituir tiempo y cariño con juguetes, dulces y videos, teléfonos, reforzando una idea de que forma consciente no desearían crear en sus hijos el dinero es el único que importa. Las tristes conclusiones de muchos niños y jóvenes con situación de divorcio de sus padres han sido
por dinero, mis papás se pelearon por dinero se separaron, por dinero siguen peleando, por dinero mi papá tiene un amante, por dinero mi mamá tuvo que trabajar, por dinero tengo que aguantar a mi papá el fin de semana, por dinero le voy a hablar, por dinero mi mamá acepta que le sean infiel, etc. Ok, pues vamos a continuar con la lectura de este texto. Ya terminamos de ver algunos factores que tienen que ver cómo conceptuales hacen un concepto los niños del dinero. En este otro apartado, la autora nos da ciertos consejos acerca de qué hacer y cómo manejar este término del dinero. Y entre los consejos que menciona que es analizar tu propio concepto del dinero. Si los hijos son mensajeros financieros o no lo son. Permitir a los niños que manejen su propio dinero. Evitar la simulación y procurar tener una familia rica. Asimismo, no darle todo lo que se les pida. Ahora bien, vamos a ir revisando cada uno de estos conceptos que la autora está manejando. Dice, breves consejos a propósito del dinero. Para terminar este capítulo sobre la manipulación y el dinero, permíteme hacer algunas consideraciones en relación con los niños. El primer concepto es, analiza tu propio concepto del dinero. Observa tus actitudes hacia él para saber lo que en verdad estás transmitiendo. Es importante que el dinero siga siendo solo un medio y no un fin en sí mismo. Muchos padres justifican su ausencia de casa por estar trabajando como locos para que nada les falte a sus hijos. ¿Será esto lo que tus hijos necesitan de ti? Un papá afectuoso o una madre comprensiva no se adquieren en las tiendas ni por todo el oro del mundo. Un domingo en el fútbol con papá no se paga con un cheque al portador o una tarjeta dorada. Los hijos no son mensajeros financieros. A ellos no les toca pedirle a papá para la colegiatura o el doctor. No les corresponde el papel de decir mamá que ahorré o que no compre tal o cual cosa porque luego no alcanzará la quincena. Evita poner a tus hijos en medio de un conflicto que no solo les corresponde, sino que pueden causarles mucho daño. Enfrenta tus problemas directamente con el otro y procura que sean cuando tus hijos no estén presentes, porque aunque no desees involucrarlos, ellos mismos por amor intentarán hacerlo. Permitir que manejen su propio dinero. Que sepan con pequeños servicios lo que significa ganar una moneda y después gastarla. No le pagues nada por sus obligaciones, como hacer su cama o sacar buenas calificaciones, pero pídeles algún trabajo especial que los haga sentirse importantes. Eviten la simulación. Es desgastante vivir la sensación de lo que no se está ni en lugar ni en la posición correcta. Los niños tienen que conocer su medio y sentirse a gusto en él, aunque tengan aspiraciones sanas y naturales. Estamos cayendo en la moda de simular, de usar copias de marcas caras y tenemos coches lujosos guardados en las casas despintadas y viejas, porque esos coches y esa ropa con la etiqueta de fuera son el medio para simular que se pertenece a un cierto grupo social. Esto no solo afecta al que mantiene la farsa, sino también a los hijos que absorben su ejemplo y creen que solo es valioso si se tiene más que si se es. No uses a tus hijos tampoco para simular lo contrario. Ante el otro, muchas mamás mandan a los niños con ropa vieja y rota a casa de papá para que éste vea que no le alcanza el dinero. Este es un juego sucio en el que su propio hijo es utilizado. La ganancia de unos pantalones nuevos para el niño no será equivalente a la pérdida de valores en este ejemplo. Es muy probable que el mismo niño aprenda pronto a simular ante el mismo progenitor que le enseñó el truco.
Procura tener una familia rica en efectos y en capacidad para disfrutar de cualquier cosa por pequeña que sea. Haz de tu visita al zoológico el mejor tour internacional gracias a tu actitud hacia la vida y verás cómo tus hijos heredarán de ti la mayor fortuna, la capacidad de ser felices por sí mismos y no por el número de billetes que cuenten en sus manos. Aunque ellos vivan otra realidad cuando van a la otra casa o cuando están con el otro padre, siempre escogerán los ejemplos de vida que los haga sentir bien, que no los cuestionen o los metan en conflictos. Si tus hijos te cuestionan por no tener lo que mamá o papá tiene, tan solo explícale que para ti no es tan importante, pero no descalifiques nunca al otro. Por experiencia sabemos que a nadie le gusta escuchar críticas de las personas que queremos. Y por último, no les pidas, no les des todo lo que piden, porque nunca terminarás y les quitarás todas las ilusiones. Dar en abundancia es la forma más rápida y fácil de hacer a un hombre o a una mujer improductivos. A veces el amor de los padres es egoísta y regala porque no se quiere negar para sí mismo ese placer, sin pensar en los efectos que esta conducta tendrá en el niño en el futuro. Otras veces la culpa o el miedo de perder el cariño de los hijos nos ciega y creemos que las cosas que les damos nos acercan a ellos. El efecto a corto plazo de un grandioso regalo es buenísimo. Resulta la mejor forma de convencer a un niño para que haga lo que le digo, o para que quiera mucho a una abuelita que ve cada 6 meses. Sin embargo, el efecto a largo plazo es devastador. Y el padre, el abuelo o la persona que le invirtió tanto dinero a un niño verá perdido todo su capital si no lo cimentó en otros valores más sólidos.